tardes, muy buenas tardes. Vamos a presentarle a Luis Enrique Ibáñez Cepeda, que es natural de Jaén, pero lleva 32 años trabajando como profesor de lengua y literatura en secundaria y bachillerato, la mayoría de ellos en el Instituto Cristóbal Colón de San Lucas. Luis Enrique escribe habitualmente artículos de literatura, cine, música, actualidad social y política. Además, es autor del cuento infantil para dispositivos móviles titulado Andrea y el violín que lloraba, publicada por Pábilo Editorial. Por Pábilo Editorial ha publicado Duelo entre palabras, que según la crítica es una novela para los amantes de la semántica, de la retórica, del discurso, a través de un juego que el protagonista mantiene con una joven a quien tortura para su particular entretenimiento. No está mal entretenerse sin conocimiento ni consentimiento de este, en una lucha satírica e intelectual que ambos mantienen durante toda la narración. Una obra que invita al lector a formar parte de este encuentro con las palabras, con su sentido exacto, con su poder literal y figurado, siendo testigo, juez y verdugo. La firma editorial en su presentación destaca en ella el poder de las palabras, de su uso, de la argumentación y el discurso en una novela de exquisita narrativa para lectores inquietos e inconformistas. Acompaña al autor, el profesor y también escritor, investigador y poeta Manolo Bernal, habitual y amigo de esta casa, que conoce bien al novelista invitado y que además ha escrito el prólogo de esta novela. Así que le voy a pasar la palabra a Manolo Bernal para que continúe con la presentación. Gracias, ¿no? Buenas noches. La novela de Quique, que como nosotros lo conocemos, es una novela singular en estos tiempos en los que se escriben con muchas páginas, ¿no? Yo cuando la leí pensé de alguna manera, y salvando las distancias, pues que tenía muchos lazos de conexión con una novela emblema de la literatura del siglo XX como es La Metamorfosis o La Transformación de Frank Kafka. No ya por el tamaño, sino por el modo en el que está escrita, por el modo en el que se lleva la acción. Aparentemente la acción es muy lenta, muy reflexiva, muy introspectiva. Algunas veces uno piensa también que tiene algo de autobiográfica, porque todo lo que se cuenta allí, quienes hemos ido siguiendo en el día a día el trabajo de Quique y de lo que plantea en su blog, pues muchas veces podrían coincidir con los pensamientos del protagonista. De todas formas, el protagonista, como pasa casi siempre en las buenas novelas, pues supera al autor y es capaz de llegar bastante más allá de donde nosotros podríamos pensar que sería la normalidad. La novela está un poco al margen de la normalidad, o por lo menos de lo que todos entendemos que es la normalidad. Es una novela transgresora, pero muy transgresora en el sentido del pensamiento y del lenguaje. Particularmente creo, y algunos compañeros que la han leído también lo piensan, que está muy bien escrita, con un dominio del arte de escribir que muy consolidado, muy trabajado. Se ve que la novela ha sido leída y releída, que no es el fruto de la improvisación, que nada allí es casual, que los planteamientos que se hacen, que la trama
está muy bien urdida, que todo conecta de una manera clave, que no hay ningún detalle suelto, que lo que parece intrascendente después se convierte en trascendente, que no hay un protagonista clave, aunque pudiera parecer que el protagonista es el hilo conductor de la novela, pero cuando uno la lee a fondo, también también debe pensar que es una novela ciertamente coral, porque todos los que aparecen allí, incluso la parte que nos corresponde cuando nosotros nos metemos dentro de la novela, nos convertimos en personajes de la misma. A lo mejor porque en muchas ocasiones hemos pensado lo mismo que hace el protagonista de la novela, porque también en muchas ocasiones podemos pensar que aunque aparentemente no las tengamos, tenemos las mismas imposibilidades que el personaje que parece que lleva la novela, y porque las prácticas que en muchos momentos hace en su vida cotidiana, pues de alguna forma a todos nos han pasado o han tenido lugar en nuestra vida. Es una novela para leer de un tirón, pero para releer unas cuantas de veces, porque los textos no son baladíes, no están escritos para gustar al lector, no están escritos para consentir y para el aplauso fácil, sino que casi todo está muy meditado. Cuando Quique me comentó el tiempo que llevaba la novela escrita, pues yo entendía que había sido el fruto de muchas lecturas, de muchas relecturas y de muy bien trabajar los enunciados que la forman. Yo la primera vez que leí la novela le dije que a mí me parecía que era una novela muy interesante, que estaba muy bien escrita, que estaba muy bien trabajada, pero que era una pena que difícilmente encontraría un editor que se la publicase, porque no iba con los cánones del mercado, no era una novela de estas que deslumbran en los anaqueles de las librerías, no tenía un buen lomo, no tenía 200 ni 300 páginas, no tenía un matiz ligeramente histórico o pseudohistórico, que es lo que no era una historia pseudoamorosa, y aunque tenía algo de erotismo, no era tampoco el erotismo al uso. Entonces que yo lo sentía mucho, pero le veía pocas posibilidades. Cierto. Te lo dije desde la sinceridad porque a mí realmente me había gustado, pero me parecía que iba a ser muy difícil colocarla, porque todos nos hemos visto todos los que escribimos nos vemos en esa necesidad en algún momento, y no hay que ser muy despierto para saber qué esperan los editores la mayoría de las veces. Para colmo, pues él tampoco era un autor famoso, así que tampoco se podía permitir escribir lo que le viniera en gana, sino que tenía que... Pero al final ya veis que hubo una editorial de Huelva muy atrevida, que por lo que yo he ido conociendo también le ha dado un sitio adecuado a la promoción y al acompañar al autor, y eso ha hecho que la novela pues esté teniendo cierto eco, y que cuando se ha ido presentando por algunas ferias y por algunos lugares, pues haya tenido la resonancia que generalmente no tienen este tipo de libros, ¿no? que leen los amigos y poco más. Entonces, él, pasado el tiempo, cuando me llevé la sorpresa de que alguien estaba tan loco como para publicarla, pero esa locura es la misma que tuvo que soportar Frank Kafka con La Metamorfosis, ¿no? Que fue un librillo que anduvo dando vueltas por muchos despachos y que no quería nadie. Y es también la historia de la mayoría de las novelas que en este tiempo en el que vivimos pues merecen la pena, y que
y que no trascienden porque no ganan ningún premio ni nadie se acuerda de ellas. Entonces él me pidió un día que escribiera el prólogo y yo escribí, después de más o menos contaros un poco la urdimbre de todo el texto, sin desvelar gran cosa, a lo mejor él después lo cuenta, pues escribí un prólogo que más que nada era una reflexión sobre lo que yo había pensado sobre la novela. Porque en la novela, en cierta manera, todo parece un poco indigno o un poco anormal o hasta un poco abominable, porque parece que las relaciones que se establecen no están entre lo que la mayoría de las personas llaman normales, pero que, como hemos dicho al principio, pues después al final del camino casi siempre esa normalidad parece que se convierte en lo habitual, ¿no? Entonces yo escribí un pequeño prólogo que lo titulé Vivir con dignidad, porque me centré solo en un apartado de la novela, no me quedé en la fiesta que hay en la novela, sino que pensé que me había ido al trasfondo, ¿no? Al marco de ironía, de sarcasmo, de reflexión, de maldad y de bondad que había en aquellas páginas que me había pasado aquí. Entonces yo decía que hay muchas novelas que se escriben, prácticamente decía lo mismo que ya os he contado, que se escriben pensando en un lector entregado, acostumbrado a las páginas estándar que se reparten casi por igual entre la popularidad y los premios, de la misma manera que se fabrican los precocinados que encontramos en el súper, esa colección de grasas saturadas que nos alimentas, malas para el corazón, pero agradables a los ojos y hasta para los otros sentidos. Pero hay también novelas que no se escriben para nadie, pensando en nadie, quise decir, pero que se han creado al margen del marketing y de lo esperable, pero que guardan la esencia de lo que muchas veces es vivir y de lo que puede ser una novela. Duelo entre palabras está escrita para lectores sin reparos, esos que entienden que vivir y leer es tomar el pulso a la realidad, ser conscientes e inconscientes al tiempo, y comprender que el paraíso y el infierno pueden estar dentro de uno mismo, y que asumirlo no tiene nada que ver con el pecado, sino con la inteligencia, con la lectura hecha desde la conciencia, sin miedo a reconocer que detrás de las páginas está, como la belleza de las flores de los cactus que apenas sobreviven hermosas un día, la vida misma, la misma vida que apenas dura el tiempo de mirarla. Vivir es más o menos fácil. Son la inteligencia o la falta de ella, nuestro saber o no, nuestro conocimiento o desconocimiento de todas las realidades que nos rodean, las circunstancias que nos convierten en lectores con reparos, incapaces de reconocer dónde empieza todo y dónde termina Masterchef o Speed Day. Esta que tienes entre manos es sobre todo una cita a ciegas con esa realidad ajena a los relatos que nos ofrecen la modernidad y la comunicación del espectáculo. El circo vital que compartimos. Tiene efectivamente algo de primera cita, pero también de última, aunque es sobre todo un alegato a cuanto acontece en el cuarto de atrás, rememorando a la incisiva Carmen Martín Gaite. Esto es un poco un guiño aquí al colega que como yo pues compartimos a lo mejor las clases de segundo de bachillerato y que ahora nos encontramos casi siempre con esta novela que para nuestros alumnos que están acostumbrados a otro tipo de literatura, a la del mundo de las series y el mundo de los relatos televisivos, pues que se les escapa lo que pasa en el cuarto de atrás, ¿no? Que sin ser una novela difícil, pero que no les llega a donde tiene que llegar la literatura, pero no porque el libro no tenga esa fuerza, sino porque ellos se han desacostumbrado, ¿no? Se han acostumbrado a narraciones excesivamente triviales, a narraciones que
que no trascienden del Instagram o que no pasan de las conversaciones en los chats de WhatsApp o cualquier otra plataforma de esta. Entonces decía yo que aquí que quedó entre palabras está escrita con el dominio situacional de las buenas novelas de la conciencia y el experimentalismo, más preocupada por el pensamiento que por el corazón o el paisaje, pero sin dejar a un lado ni un solo momento la extraña cotidianidad de este personaje, hundido y resucitado entre sus propias miserias y entre sus propios anhelos, con un lenguaje socarrón, irónico a veces, pero certero casi siempre. Se construye una historia o el fragmento de una de las tantas que podrían haber sido, con un vocabulario políticamente incorrecto y no apto para mentes acomodadas e insensibles, pero que nos llevará de la mano a un mensaje, a una realidad que lo puede ser todo menos amable, aunque sin duda real. Huye el texto, ya se ha dicho, de un modo de entender la vida al que se nos ha acostumbrado, cual si fuésemos un viejo rebaño trashumante que transita de la ficción de cartón-piedra de los relucientes centros de la cultura comercial a la nada o a la casa misma, al pobre y destartalado habitáculo en el que sobrevivimos. Hay en este relato, en el fondo y en la superficie, una disección de lo que somos, de nuestras maldades, de los clichés que nos gobiernan. No hay ganas de agradar, pero sí de divertirnos, de ironizar con los sostenes de un sistema insustentable, pero sustentado por una gran tribu de mediocres y enfangados en un lodazal de palabras y expresiones maltratadas e inventadas. En fin, la vida. Más o menos algo así fue lo que escribí. Y para terminar, pues elegí un pequeño texto, lo que pasa es que seguramente él después ofrecerá algo más para que se entendiera un poco qué es lo que venía después. Quizás para entender lo que decimos de esta novela, lo mejor será terminar como un párrafo del propio novelista. El novelista decía: también comí algunas galletas, concretamente fibra integral de cuétara. Odio las galletas integrales, no me gustan nada, saben a tierra, a acabar con animales alimenticios. Sin embargo, debo admitir que son ideales para cagar con fuerza y dignidad. Y ahí ya pues le paso la palabra. Gracias, Manolo. Bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Fundación Caballero Bonal, a Pepa Barra por todo el sostenimiento, al Ayuntamiento a través del concejal por su presencia aquí, a la editorial Pabilo, que siempre la menciono porque ya lo ha dicho Manuel, porque apostó de una forma quizá un tanto extraña por esta historia rocambolesca y claro, el mismo ha sido increíble y yo pues agradecido. Y a Manuel Bernal por todo lo que ha hecho porque este texto esté aquí. No voy a decir que sería imposible, pero sí hubiera sido muchísimo más difícil sin su ayuda y sin su ánimo y todo ese tipo de cosas. Así que gracias. Bien, ya lo ha dicho Manuel, se trata de un texto un poquito extraño, ¿no? En el fondo, bueno, lo que se intenta es hacer una especie de reflexión, quizá hay una serie de vertientes que son claves, o por lo menos se intentan. Es una reflexión sobre el lenguaje, sobre el manoseo y la manipulación del lenguaje, cómo se va perdiendo el sentido de las palabras y quizá a través de esa pérdida nosotros mismos perdemos nuestro propio sentido. Esa es una vertiente también, claro, dentro de esa especie de poner en solfa un poco todo lo que es oficial, el tema de la cultura oficial que tanto nos molesta de vez en cuando cómo está tratado últimamente mediáticamente, pues también se intenta ponerlo en solfa. De alguna manera también, en la raíz de todo, creo que está el pensar en los distintos fantasmas que habitan en nosotros. Yo creo que todos tenemos distintas caras, distintos fantasmas que están ahí y que, bueno, a veces parece que están dentro de algunas habitaciones cerradas y demás, pero me parece que quizás lo importante pues sería aprender tal vez a convivir con ellos. Estos serían quizás los tres ejes, que no
sé si se consiguen, pero que se intentan, siendo el principal de todo, el reflexionar sobre nuestras conversaciones, ¿no? Si son nuestras conversaciones triviales, qué hay de verdad en lo que decimos, cuál es el abismo que hay, la brecha que hay entre lo que se piensa y lo que se dice, y cómo todo eso, además, alineado con el tema de un discurso oficial, un discurso del sistema de poder, pues se convierte quizá en una fisura que impide la comunicación, precisamente para una sociedad en la que lo habitamos somos gente que estamos constituidos por palabras y por el lenguaje. A mí la verdad es que lo que me interesa un concepto de literatura, por eso Manuel tiene razón, es difícil intentar sacar este tipo de cosas, no porque sean buenas, no estoy valorando el texto, pero sí porque sean quizá extrañas, pero sí que me interesa un concepto de literatura no amable. A mí me parece que la literatura tiene que crear una especie de cortocircuito, de chispazo, de impactar un poquito, de molestar. Entonces, antes lo mencionaba Manuel, pero por supuesto, salvando todas las distancias cósmicas, siempre me acuerdo de aquella frase de Kafka, ¿no? Que decía: creo que deberíamos leer solo el tipo de libros que nos lastimen y apuñalen. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un golpe en la cabeza, ¿para qué lo estamos leyendo? ¿Para que nos haga felices, como dices en tu carta? Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Repito que salvando todas las distancias, pero Kafka apostaba realmente por un tipo de literatura que no fuera reconfortante así a primera lectura. La historia, como ya sabéis, o más o menos se ha insinuado, es de un tipo que vive en una silla de ruedas, que está de vuelta de todo, está pasadísimo de todo, y bueno, de una forma también rocambolesca conoce a un joven que tiene la ocurrencia de preguntarle que cómo se quedó de esa manera. Perdón. Él decide que cómo le va a contar cómo se quedó realmente paralítico, porque le parece una anécdota anodina, y entonces decide inventar una historia para ver cómo reacciona el hombre. Se le ocurre una historia bastante de cómic, barata. Y bueno, y entonces el otro interpreta y empieza a pensar que lo que le está contando quizás es falso, y él dice: que quieres poner en juego mis palabras, quieres jugar sobre la verosimilitud, sobre el lenguaje. Y entonces ya lo cita de una manera sistemática, pero para hablar él, para soltar toda su historia lingüística y ver cómo interpreta. El joven pues se va viniendo arriba, el joven utiliza conceptos teóricos, psicoanálisis, Freud, Gracián, el robo, etc. Y claro, el otro en su monólogo, en sus reflexiones, cada vez que está con él, pues lo que hace es desparramar de todo lo que dice, criticarlo, etc. Pero se está enganchando a esa relación, tiene una adicción, y hay un momento incluso en que para él es divertido, pero ya empieza a molestarle el hecho de que aunque él sea consciente de que el volante lo lleva a él, ya no sabe si el hecho de que el otro cree que sea él el que lleve el volante le está empezando a joder un poquito. Dice: a ver, tío, esto cómo es, ¿no? Y entonces esa adicción se convierte y luego pues se va disparando. Os voy a leer unos fragmentillos, intentaré no cansaros, pero hay una cuestión que tiene el tipo que bueno, que como se inventaba historia, una vez le dice que él había escrito un relato, él no había escrito absolutamente nada, pero dice que había escrito un relato. Entonces el chico, el joven que iba de tutor con él, pues me gustaría verlo. Entonces cuando se va dice: pues voy a escribir un relato, a ver qué dice tonto este, ¿no? Y claro, lo primero que pensó es decir: bueno, si tengo que ponerme a escribir, ¿cómo se hace eso de escribir? Dice: tendré que inspirarme en alguien. Entonces, intentaba inspirarse en alguien, pero no para buscar, no sé, modelos temáticos de estilo, no. Él quería pensar en cómo es el hecho de ponerse a escribir. Cuestión que realmente hemos pensado mucho, cómo es el hecho de ponerse a escribir, de sentarse. Entonces, cuando estaba pensando en eso, dice: por mi mente aparecieron sin anunciarse los rostros cansados de varios escritores. Estaba intentando inspirarse en alguno. En primer lugar llegaron conversando amistosamente Cervantes y Poe. Detrás de ellos apareció Flaubert, con cierto aire de angustia en su rostro. Y por último, corriendo desesperadamente, como muy ilusionado ante la posibilidad de prestarle su persona como modelo, apareció uno que al principio no reconocí. Se trataba de Pérez Reverte. No entiendo cómo pudo pasar.
yo estaba pensando en escritores, en literatura, y de repente va este tío y se cuela por allí con toda su pose de croissant africano. Ni que decir tiene que después de echarlo a voces, cerré resolutivamente los ojos ante el temor de que cualquier otro loco engreído pudiera surgir de la nada y demandar sin fundamento su papel en la vida. Temblaba al pensar que mi cerebro se pudiera convertir en un casting loco en el que coincidieran todos esos ligeros mequetrefes que sin crédito alguno aspiran al papel de personaje principal. Después de descartar a algunos más, dice: solo Cervantes despertaba mi curiosidad y animaba mi trabajo de actor. No podía idear, ni siquiera de una forma aproximada, cuál pudo ser su actitud a la hora de escribir, pero creía tener un punto de apoyo acertado. Siempre que intentaba imaginar a Cervantes sentado a la mesa, con una pluma en la mano, lo veía sonriendo, disfrutando con aquello que acababa de producir, como si un desdoblamiento asombroso le permitiera gozar simultáneamente de dos papeles: el de escritor tranquilo por un lado y el de lector feliz por otro. Supongo que él podría demostrar, sin lugar a duda, que realmente es posible unir el acto de la creación y el del goce contemplativo con el pegamento invisible del distanciamiento irónico y risueño. Parecía Dios. Bien, entonces, claro, el hecho de escribir supone un problema, primero pensar cómo se escribe, y segundo, ¿qué va a pasar cuando escribas algo? Supongo que somos muchos los que nos ha pasado eso que se dice tantas veces, de tener textos en los cajones, de tenerlo escondido, de tener miedo a sacarlo a la luz, de qué pensará alguien cuando lea lo que yo he intentado hacer. Y bueno, eso también lo decía Manuel, que había algo, yo no sé medir qué es lo que es autobiográfico, no. Yo no soy este personaje, porque este personaje es un canalla, y siempre lo digo para que mis amigos y mi familia no se crean que yo soy este canalla. Lo que pasa es que sí puede ser cierto que ciertas cuestiones, lógicamente, pues pueden aparecer ahí, ciertos pensamientos sobre la cultura o sobre lo que sea, no lo sé. Pero vamos, yo no soy tan canalla. Entonces, cuando termina el relato, llega el joven este y le da el relato. Y entonces, pues, empieza a leer el relato. Ahí lo lleva, léelo, y entonces empieza a sentir lo siguiente. Dice: mientras él leía, todo el juego se volvió en mi contra. Hay cosas que realmente no tienen explicación y sin embargo ocurren. Volví a experimentar un sentimiento completamente absurdo por culpa de este sujeto. Como si las balas de un argumento burlesco pudieran rebotar en el objeto de la broma y poner en peligro la vida del sujeto creador, para nada omnisciente desde ese justo momento. Si yo era el que le estaba tomando el pelo con la tontería del relato, ¿por qué coño estaba nervioso? ¿Por qué cojones temía encontrarme con una opinión desfavorable proveniente de un tipo cuyos pensamientos me importaban un carajo? Supongo que la vanidad tiene mucho que ver con este asunto, pero no puede ser suficiente. Es cierto que en el fondo del alma de una persona puede ser un cajón cerrado con 13 llaves. Quizás el hecho de la escritura marcaba la diferencia. No me habría asustado si le hubiera enseñado un jarrón o algo por el estilo, pero palabras. Creo que no hay mayor sensación de desnudez en la vida que la que se produce cuando una persona le muestra a otra algo que ha escrito. Y yo me había desnudado, para burlarme o para lo que fuera, pero me había desnudado. El vestido y calentito observaba tranquilamente las partes desnudas y privadas de mi anatomía mental. Cuando lo miraba de reojo para vigilar su expresión, una estúpida sonrisita abofeteaba mi voluntad. No podía saber si aquella sonrisa significaba el placer por la lectura o, por el contrario, lo único que hacía era esconder un menudo gilipollas entullido este. Aquella duda corroía mis jugos biliares y por segunda vez sentí deseos de matar. Hablábamos antes de esa manipulación del lenguaje, de ese utilizar las palabras como sin pensar, quizás todos lo hacemos. Que está hablando también lo hace, pero no sé, que a veces parece como que nos falta un poquito de respeto por pensar lo que vamos a decir y demás. Y entonces, en una de esas historias, antes de la que he contado,
tipo se inventa, como vio que el otro tenía vocación de psicoanalista, pues dice, te voy a contar un sueño, que eso parece que te da mucho para los psicoanalistas, te cuento un sueño y tú me lo interpretas a ver por dónde sales, ¿no? Y claro, el juego parece divertido, ¿no? Y se inventa un sueño y según está escribiendo el sueño, el tipo dice, joder, qué sueño muy inventado, chulísimo, me parece una pasada. Creativo. Y entonces cuando se lo cuenta el sueño, el muchacho dice, es todo un sueño, dijo tímidamente mi escuchante. Estoy seguro de que él tampoco sabía lo que quiso decir con aquel boceto de frase. Dijo aquello como podía haber dicho, puede que llueva. Eso es lo que me cabrea de las personas en general, su total falta de respeto a las palabras. Si no sabía qué decir, podía haber encendido un cigarro, o levantarse del sillón, y andar un poco por la habitación, o simplemente suspirar. No, lo que quería decir es que me parece, tras una primera impresión, un sueño importante, un sueño interesante. La pausa con la que adornó la distancia entre la palabra sueño y la siguiente me hizo concebir grandes esperanzas sobre la forma en la que se disponía a valorar mi gran sueño. Pero cuando vi que, por entre sus insípidos labios, comenzaba a asomarse sin ninguna timidez la estúpida palabra interesante, una gigantesca arcada recorrió todo mi cuerpo, se coló en mi cerebro y estuvo a punto de malograr definitivamente mi diálogo. No soporto esa palabra. Es una de las más vacías y pretenciosas que conozco. Recuerden que el mejor indicio para reconocer un coñazo de película es el hecho de que algún gilipollas aspirante a culto la califique con esa mierda de adjetivo. Bien, pero decía antes que algo importante para el tipo este y probablemente también en cuanto al manoseo de toda la cultura oficial, me acordaba el otro día de una frase que mencionaba un lema, me parece que era del pintor Mata, el sudamericano este, y esa frase la cogió como lema a los infrarrealistas. Y el padre de esta casa, como tú lo llamas, Caballero Bonal, la repetía con bastante sorna, con cierta frecuencia. La frase era, la frase del pintor este era algo así como, hay que volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial. Siempre me sentí identificado con eso, ¿no? Esto sí que me lo robó el personaje, pero esto es verdad. Quiero decir, una vez me dijeron que me propusieron que fuera miembro de un jurado literario y, bueno, pues lo hice. Y entonces, en aquel certamen, yo aposté por un relato, pero claro, fui yo el único que apostó. Entonces, el personaje se quedó con aquella historia y dice así, en aquel certamen se presentó un relato absolutamente genial, que como era lógico, no ganó. Ni siquiera logró pasar la primera selección o el primer corte que dicen esos imbéciles que juegan al golf. El único que lo defendió con uñas y dientes fui yo. Eran tiempos extraños para mí. A veces me sorprendía peleando por lo que quería justo. Sin embargo, solo obtuve, a cambio, indiscretas sonrisillas de conmiseración por parte de los otros miembros del jurado. En aquel cuento, el personaje narrador explicaba cómo Jesucristo le había dicho que había por ahí una enorme cantidad de documentos escritos por personas así, auténticos y verdaderos, 10 o 12 en cada país. Documentos de tal calibre que revolucionarían la cultura y el estatus occidental si se publicasen y se explicasen bien en los centros docentes. Igual que hay libros buenísimos de poca tirada que nadie lee y que se silencian, hay pensamiento escrito, mucho pensamiento escrito desde el siglo IV en adelante, que se ha perdido y que se encuentra olvidado en el fondo de baúles, y que todo ello junto y bien integrado hubiera posibilitado otro hombre, distinto al de ahora. Este hombre que llora cuando mama poco o sale por la televisión hablando de impulsar la gorra Rastafari. El rollo este de la cultura oficial, y más si lo concretamos en la literatura, la verdad es que está en un momento de, bueno, a ver, como lo digo, estamos viviendo tiempos extraños, ¿no? Se publica muchísimo. Se
publican muchísimas novelas, muchísimos poemarios, pero quizás lo de fast food, de comida rápida, me parece a mí que se está instalando, y lo digo con toda la humildad y por supuesto sin hablar de mí, pero sí que es cierto que uno comprueba como editoriales de muchísimo prestigio, tradicionalmente de muchísimo prestigio, publican poemarios, novelas, y una cosa que llama mucho la atención y que parece que ya la hemos naturalizado es que en la contraportada el reclamo que pone, cuando antes eran, no sé, críticas también, bueno, de críticos importantes, ahora el reclamo que aparece muchas veces es con más de 10.000 o 2 millones de seguidores en redes. Ese es el reclamo que aparece en una contraportada de editoriales que uno siempre ha considerado, uno no, la crítica editorial en general, de bastante prestigio. No sé si es el fast food de la cultura y la literatura, pero sí que son tiempos raros, de inmediato, de vértigo extraño, etcétera, etcétera. Por lo menos a mí me lo parece. Antes he hablado de la manipulación del lenguaje, del manoseo de las palabras, y me refería en una vertiente, digamos, cotidiana, trivial, en cómo hablamos cuando alguien nos cuenta algo, en fin, ese tipo de cosas. Que repito, yo también lo hago, ¿no? Pero bueno, no estaba reflexionando sobre eso, ¿no? Aquí nadie se vive de nada. Pero hay otra manipulación del lenguaje que quizás es mucho más importante, que se ejerce desde un sistema de poder, ¿no? El tipo este, que ya habréis hecho una idea de que estaba bastante loco, cuando se iba a la cama tenía 3 lecturas fijas. Una de ellas era Palabras e ideas, el léxico de la Ilustración temprana en España. La otra era Samuel Beckett, el innombrable, que tanto para él como para mí es una lectura fija. Y la tercera era cómics de mala calidad, de carácter pornográfico, chucherías baratas, como él las llamaba. Pero empezaba con el de Palabras e ideas, el léxico de la Ilustración temprana en España, ¿no? Y entonces, en ese libro, fue escrito por Pedro Álvarez de Miranda, redactado con el encanto de un cuentecito infantil, dice el personaje, sirve fundamentalmente para estar atentos a la invasión de los samos en el cuerpo del lenguaje. Y ahora cita del libro real. Pues en efecto, no solo nos interesará el uso que los primeros ilustrados hicieron de unas determinadas palabras, sino también el que hicieron de ellas los representantes de la mentalidad anti-ilustrada, que desde muy pronto dejó oír su voz. Por lo que hoy conocemos, puede ir adelantarse que esta facción, más que cultivar un vocabulario propio, practicó una doble estrategia consistente, unas veces, en apropiarse del léxico de sus oponentes y otras en someterlo a un proceso de deformación, mistificación o, en ocasiones, ridiculización de su sentido. Esta constatación, ahora habla el personaje, se abrazaba lúcida con los oportunos ejemplos dolorosos de la actualidad sociopolítica. Ya saben, ahora más que nunca vivimos enfangados en un lodazal de palabras y expresiones maltratadas, inventadas, ensuciadas, vaciadas, asesinas, austeridad, recuperación, optimización de recursos, cambio, antisistema, asambleario, rescate, emprendedores. Esto es, concluye el personaje, este estado permanente que vivimos, un estado alimentado de estafas, de suicidios y de esclavitud asumida. Entonces, esta cuestión del lenguaje antes la intentaba tratar desde un punto de vista cotidiano, pero esto sí me interesa más, porque a mí me parece que cualquier literatura, aunque no sea la mía, que reflexione sobre el uso que se hace del lenguaje, en el fondo está reflexionando sobre la opresión que el sistema de poder ejerce sobre el ciudadano. Y entonces esto me parece importante. Comentaba que hace unos meses me preguntaban si al ser yo profesor había pensado en escribir en los jóvenes, en mis alumnos. Y claro, la primera respuesta fue decir que no. Yo no había pensado en los jóvenes, en mis alumnos. Pero luego me quedé pensando y de alguna manera, o inconscientemente, quizás sí, porque los alumnos los jóvenes, son material propicio para que esa manipulación que se ejerce desde arriba del lenguaje, conformando una realidad distinta. Es decir, cuando las palabras cambian de significado o se van variando, pues resulta que la realidad la entendemos de una manera absolutamente distinta y entendemos
como asumibles circunstancias, situaciones, actos que son absolutamente inasumibles, que se ejercen desde el poder de arriba. Entonces, si no estaba pensando en los alumnos, sí que pienso que los alumnos deberían estar, alumnos, los jóvenes, estar alerta ante ese uso que se hace del lenguaje. Porque, bueno, no sé, es que de verdad que parece que últimamente ya no sabemos qué significan las palabras, ¿no? Yo qué sé, después de escuchar tantos estúpidos eslóganes, yo no sé, ya no sabemos qué significa la palabra libertad, por ejemplo, ¿no? O ciertos conceptos que hay que tienen que ver con la ideología. Siempre recuerdo aquel artículo de Martín Garza, un escritor que a mí me gusta mucho, y su literatura y su artículo, ¿no? Eran las preguntas de Perceval, ese personaje del ciclo artúrico. Y era un tipo que cuando entraba en un castillo de Gondrey siempre hacía una pregunta y cada pregunta que hacía generaba un cambio. Entonces el artículo empezaba siendo sabrosísimamente literario, pero termina siendo de una caña social y política absolutamente brutal. Y el final del artículo, Martín Garza, la última frase, no será literal seguramente, pero decía, la última pregunta de Perceval debería ser si esto que tenemos es una democracia, si la palabra democracia se corresponde con la idea que intenta representar. De cualquier manera, me parece que esto ya Lewis Carroll lo dejó perfectamente, de una manera rotunda, dicho, ¿no? Cuando aquel personaje, Humpty Dumpty, le dice a Alicia, yo puedo hacer que las palabras signifiquen lo que yo quiero. Y Alicia dice, dudo que puedas hacer eso con las palabras. Y dice, no te enteras de nada. Lo importante es saber quién manda, quién es el amo. Entonces, creo que ya estaba de alguna manera todo dicho. Bien, para no cansaros, solamente leeros, si lo encuentro, un fragmentillo de otro pasaje. Este tipo, como hemos dicho, vivía de esa forma tan peculiar, anclado en su silla de ruedas, pero de vez en cuando, no sé cuántas veces por semana, pues venía una mujer a hacer pues, la limpieza de la casa, sacarlo de la silla de ruedas, asearlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquella mujer pues entraba a la casa, se dice por aquí en el texto, cantando coplas de Isabel Pantoja mezcladas con el de Perales, pegando muchísimas voces, etcétera, etcétera. Y ahí le ponía nerviosísimo. Y aquel día cuando ella se va, le dice desde la puerta algo así como, ande y cuídese, que un día nos va a dar un disgusto que yo qué sé. Claro, el tipo cuando escuchó ese nos, inexistente, estaba más solo que la una, lo sintió como la más gélida de las humillaciones. Se sintió totalmente insultado, si no existe ningún nos, yo estoy más solo que nadie. Y entonces decidió que lo único que podía hacer aquella mañana era escuchar todos los tangos más decrépitos que pudiera encontrar en aquella habitación. Claro, pues en coherencia pensó que para que los tangos adquiriesen el justo ritmo depresivo, pues se iba a beber todas las botellas de vino peleón que encontrara en su casa. Era de una lógica aplastante, ¿no? Entonces empieza a beber vino malo, empieza a escuchar tangos, más tangos, más tangos. Todo el proceso sigue una especie... Esto cuando hicimos aquel montaje lo llamamos tango tremens, porque claro, el hombre va cada vez más en caída y en delirio total, ¿no? Y entonces, bueno, va poco a poco, y ya en el final, después de muchos tangos y muchas botellas, dice, qué bonito es sentirse abandonado, qué hondo y maravilloso placer se oculta en la derrota. No me digan que no hay algo épico en ese orgullo lírico del que vive en soledad, perdido y arrogante en su miseria. ¡Ay, los tangos! Me cargué todas las botellas. Tomo y obligo, mándase un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Y supongo que mi hígado, mientras aquellos tangos seguían sonando cada vez de forma más definitiva. Aunque yo no lo percibía con claridad, mi estado debía de ser lamentable. Ya no podía seguir con mi voz despreciable
aquellas dulces palabras argentinas, lo único que hacía era doblarme cada vez más y dejar que esas letras indiscutibles se introdujeran como un veneno agradable en el interior de mi cuerpo. Tangos y más tangos seguían sonando sin parar. Yo mismo me había convertido en materia de tango. Los límites de mi cuerpo se confundían plácidamente con la sustancia fonética, como si alguien hubiera mezclado células y sonidos para conformar un tejido nuevo de elasticidad imposible. Las palabras se habían quedado colgadas en el aire, ocupándolo todo. Pensé en abrir la ventana para que pudieran salir, pero no lo hice. Preferí quedarme con ellas, jugando. Las tocaba, las besaba, las lanzaba hacia el techo, para ver cómo regresaban lentamente a mi mano. Las aspiraba y luego las expulsaba por la nariz. Intentaba estrujarlas y entonces ellas se convertían en algo escurridizo y redondo, imposible de atrapar. Eran indestructibles. A veces se agrupaban todas en un rincón de la habitación para acto seguido invadir de nuevo todo el aire, dibujando extrañas figuras en el firmamento de mi locura. Todo parecía un proceso irreversible que conduciría inevitablemente a mi metamorfosis. Estaba convencido de que en unos minutos yo sería simplemente una esquina más de cualquier barrio arrabalero de Buenos Aires, una esquina anónima en la que antiguos rumores de milonga se balancearan suavemente sobre la quieta luz de un farol. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Enrique. La verdad que el final te lo tienes memorizado absolutamente y has conseguido, Que el personaje me lo pedía. has conseguido meternos en la historia de manera brutal. Es decir, se cuenta una historia. No sé si te he podido por ahí robar una frasecita que has escrito, pero esto hay que contarlo, no leerlo, ¿no? He leído eso por ahí en alguna página tuya a lápiz, pues efectivamente has acertado, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, que tengáis buena tarde, de lo que queda de ella.